La pequeña no gritó. No lloró. Solo miró hacia arriba, tiró suavemente de la manga del oficial y susurró: «Mi papá no está muerto. Está bajo el suelo». La sala se congeló. Se suponía que era solo otro lunes por la mañana en el Tribunal de Familia de Brookhaven, una audiencia de custodia, del tipo que rara vez aparece en los titulares. Hasta ese momento. Avery, de 6 años, pequeña para su edad, estaba sentada en un banco con un vestido amarillo pálido. Un oso de peluche gastado estaba bajo su brazo. A su lado, como una sombra silenciosa, yacía Rocky, un pastor alemán marrón y negro con un chaleco que decía perro de servicio, no acariciar. Rocky no estaba allí solo para aparentar. Había sido asignado a través de un programa local de apoyo al trauma para niños que enfrentan duelo y pérdida. Calmado, intuitivo, ferozmente leal, Rocky había sido la única constante de Avery en un mundo que dejó de tener sentido hace 11 meses. Esa fue la última vez que alguien vio a su padre. Según su madre, Jacob Matthews salió una noche y nunca regresó. Sin nota, sin despedida, nada más que un informe policial y un silencio frío. El caso no había llegado a ninguna parte. Sin cuerpo, sin evidencia, sin respuestas. Su madre alegó abandono. «Nos dejó», le dijo al juez. «Solo estoy tratando de proteger a mi hija y seguir adelante». Pero Avery nunca aceptó eso. En los meses desde que Jacob desapareció, apenas hablaba, excepto con Rocky. Le hablaba por las noches, le susurraba en el coche y dibujaba imágenes de su casa con formas oscuras y extrañas bajo el suelo. Sus abuelos estaban preocupados. Los maestros se inquietaron. Pero cada vez que alguien le preguntaba directamente, ella se callaba. Hasta ese día. Cuando el juez cerró la audiencia, preguntando si había algún comentario final, Avery se levantó. No su abogado, no su madre, solo Avery, de voz suave, con ojos grandes. Dijo: «Está bajo el suelo». Mamá puso cajas encima. El rostro de su madre se torció. «No sabe lo que dice», espetó. «Esto es trauma. Está confundida». El tribunal se alborotó, pero nadie actuó. Nadie excepto Rocky. El gran perro se levantó de repente, con las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso. Miró a Avery, luego a su madre, y gruñó, bajo, profundo, mesurado, no agresivo, pero inconfundiblemente alerta. Ese gruñido lo cambió todo. El oficial Daniels, manejador de Rocky y veterano con más de 15 años en la fuerza, sintió el cambio al instante. Había trabajado con Rocky durante 3 años. Ese gruñido no era aleatorio. Significaba que algo estaba mal. Después de la audiencia, Daniels no pudo dejarlo pasar. Protocolo o no, algo en el susurro de esa niña y la reacción de Rocky lo perseguía. Presentó un informe formal de preocupación y solicitó una visita de bienestar a la residencia Matthews, un chequeo no anunciado por razones de seguridad. Ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse. A la mañana siguiente, con permiso del juez y una llave de repuesto de un vecino, el oficial Daniels entró en la modesta casa suburbana. Avery no estaba allí. Estaba quedándose con sus abuelos paternos esa semana. La madre, según se informó, estaba en el trabajo. Rocky, en el momento en que se abrió la puerta, entró directamente, sin dudar, y se sentó en el centro de la sala de estar. No olfateó alrededor. No ladró. Solo se sentó y miró fijamente el suelo de madera. Daniels observó en silencio. Luego vino un solo ladrido, corto, firme, justo encima del área que Avery había dibujado en sus dibujos. Hizo la llamada. Si crees en el coraje de perros como Rocky y la valentía silenciosa de niños como Avery, asegúrate de suscribirte a Héroes por los Animales. Estas son las historias que el mundo necesita escuchar. Daniels trajo a un técnico con una unidad de radar de penetración terrestre. Los datos regresaron en 1 hora. Debajo del suelo, una anomalía, aproximadamente del tamaño de un humano, de unos 6 pies de largo, lo suficientemente densa como para ser sólida, exactamente donde Avery dijo. Daniels imprimió el escaneo y condujo directamente al tribunal. El mismo juez, la misma sala. Ella dijo que su papá estaba bajo el suelo, y el perro lo confirmó, dijo. El juez lo miró fijamente. El reloj marcaba. «Consigue tu orden», dijo. Esa noche, oficiales uniformados y un equipo forense llegaron a la casa.
Se puso cinta amarilla. Los vecinos curiosos miraban desde los porches y las ventanas. Los medios aún no sabían. Todavía no. El suelo se levantó, baldosa por baldosa, luego madera contrachapada, luego aislamiento y luego la lona. Era gruesa, gris, envuelta fuertemente. El equipo de excavación se detuvo. Daniels dio un paso adelante. Rocky se sentó silenciosamente justo fuera de la habitación, con los ojos fijos en la abertura. Cuando retiraron el plástico, la habitación se llenó con un olor espeso y agrio. Debajo yacían los restos descompuestos de un hombre, aún usando una insignia de trabajo de la compañía eléctrica local, Jacob Matthews. La autopsia confirmaría más tarde un trauma por fuerza contundente en el cráneo. Fecha de muerte: aproximadamente 11 meses antes. Causa: homicidio. Rocky tenía razón. Avery tenía razón. Y nadie le había creído. La madre fue arrestada 3 horas después, intentando subir a un autobús Greyhound fuera del estado bajo un nombre falso. Nunca confesó, nunca lloró, pero la evidencia, rastros de sangre bajo el suelo, un martillo desaparecido y los dibujos escalofriantes de Avery, era abrumadora. Más tarde, Daniels lo describiría así: ese perro no solo olfateó un cuerpo, le devolvió la voz a esa pequeña niña. El oficial Daniels había visto más que suficiente oscuridad en 20 años con el departamento de policía de Brookhaven, redadas de drogas, abuso doméstico, casos sin resolver que aún lo visitaban en sus sueños. Pero nada le había perforado el alma como esto: encontrar a un hombre enterrado bajo su propio suelo porque nadie creyó a una niña pequeña excepto un perro. Tras el descubrimiento, los equipos forenses cerraron la casa. La cinta de la escena del crimen rodeó el pequeño patio. Dentro, el olor a tierra y algo más antiguo, más triste, flotaba en el aire. Rocky, el compañero K9 de Daniels, se sentó junto al coche patrulla afuera, su cuerpo inmóvil, las orejas hacia adelante, observando la puerta principal como si esperara que Jacob Matthews saliera caminando. Daniels no dijo mucho en el trayecto a la casa de los abuelos de Avery. Solo seguía mirando por el retrovisor a Rocky. El perro, silencioso y firme, ya no era solo un compañero. Era parte de algo mucho más grande ahora. Avery estaba en la sala cuando llegó Daniels. Estaba coloreando en la alfombra, figuras de palo rosadas y rectángulos negros debajo de ellas que se parecían demasiado a ataúdes. Rocky entró y puso su cabeza en su regazo. Ella no se inmutó. Acarició sus orejas sin levantar la vista. Daniels se sentó a su lado. «Lo encontramos, pequeña», dijo en voz baja. «Tenías razón». Avery lo miró con ojos grandes. Luego su voz vino, tranquila pero segura: «Te dije que mamá puso cajas encima de él». Daniels asintió, sin saber qué decir. Miró a su abuela, que estaba en la puerta temblando. «No le creí», susurró ella. «Dios me perdone. No le creí a mi propia nieta». Daniels no juzgó. La mayoría de los adultos no lo habrían hecho. La noticia del descubrimiento se extendió como un incendio forestal. Los camiones de noticias se alinearon en Oak Ridge Lane. Las cadenas nacionales recogieron la historia. Los titulares resonaron en las pantallas. Perro K9 lleva a la policía al padre desaparecido tras el susurro de una niña. Niña de 6 años resuelve un asesinato que nadie creyó. La verdad bajo el suelo. Una niña y su perro. Pero detrás del espectáculo había una verdad dolorosa. Durante 11 meses, Avery había estado hablando en dibujos, susurros y pesadillas. Y nadie, ni maestros, ni terapeutas, ni familiares, la había escuchado realmente. Rocky sí. El departamento lanzó una investigación a gran escala. Daniels y un segundo detective, Miles Ortega, revisaron cada detalle del caso de la persona desaparecida. Jacob Matthews había sido reportado desaparecido por su esposa 49 horas después de que fue visto por última vez por sus compañeros de trabajo. Sin historial de depresión, sin peleas, sin señales de huida, solo desapareció. La madre afirmó que él se fue, pero los mensajes en su teléfono no lo respaldaban. Sus últimos textos fueron para Avery: «Te arroparé después del trabajo». Nunca apareció. Los informes de la autopsia confirmaron un trauma por fuerza contundente 2 veces en la cabeza. Sin heridas defensivas. Fue rápido. No lo vio venir. Los forenses encontraron rastros de sangre en el subsuelo,
imposible de detectar a simple vista. El martillo encontrado en el garaje coincidía con el patrón de trauma. Había rastros débiles de sangre donde el mango se encontraba con el agarre de goma, no suficiente para condenar por sí solo, pero junto con los dibujos de Avery, imágenes de martillos, marcas rojas y formas negras debajo de su casa, era condenatorio. Daniels miró fijamente uno de sus bocetos, ahora sellado en una bolsa de evidencia. Ella había estado diciendo la verdad todo el tiempo. El juicio comenzó en 4 meses. Fue rápido. La madre se declaró no culpable, afirmó que Jacob tenía enemigos, que tal vez alguien la había incriminado, pero el jurado no lo creyó. La declaración en vídeo de Avery fue reproducida. En el tribunal, su voz era suave pero clara. Describió la noche en que escuchó un fuerte golpe, como su madre le dijo que no bajara las escaleras, como aparecieron cajas de repente en la sala al día siguiente. Ella había susurrado al suelo durante semanas. Pensé que si era lo suficientemente silenciosa, dijo la grabación, papá me respondería. El tribunal lloró. Rocky se sentó junto a Daniels durante cada sesión, alerta, tranquilo, vigilante. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, no hubo celebración, solo silencio. Y justicia. Avery, sentada junto a su abuela, se inclinó hacia Rocky y dijo, lo encontramos. El perro rozó su mano. El juez dictó la sentencia, cadena perpetua sin libertad condicional, sin apelaciones, sin más mentiras. Pero la historia no terminó en ese tribunal. El impacto se extendió mucho más allá de Brookhaven. Las agencias de aplicación de la ley en todo Estados Unidos comenzaron a revisar desapariciones familiares sin resolver, particularmente aquellas que involucraban a niños pequeños. Se llevaron a cabo seminarios sobre cómo interpretar mejor las señales de trauma no verbal en los niños. Varios condados comenzaron a requerir unidades K9 en visitas de bienestar donde se sospechaba abuso infantil. Rocky apareció en programas matutinos y especiales de noticias, el perro que le creyó héroe de 4 patas. Pero Daniel siempre devolvía la atención a donde pertenecía. Esto nunca fue sobre nosotros, le dijo a CNN. Esto fue sobre Avery, sobre finalmente escuchar a alguien que todos ignoramos. Él y Rocky fueron invitados a hablar en escuelas, academias de policía, incluso centros de trauma. Rocky recibió una condecoración por servicio extraordinario más allá del entrenamiento. Una placa con una huella de pata de bronce fue colgada en la comisaría en su honor. Mientras tanto, los abuelos de Avery se enfocaron en ayudarla a reconstruir. Se mudaron a un pueblo más tranquilo en Tennessee, la inscribieron en terapia de arte, le dieron una habitación pintada en amarillos suaves con estrellas en el techo. Todavía tenía pesadillas, pero también reía más. Rocky visitaba a menudo. En su 7º cumpleaños, Daniels trajo a Rocky para sorprenderla. En el momento en que el perro entró, Avery se iluminó. «Lo encontraste», susurró de nuevo. Encontraste a mi papa. Y Rocky, siempre silencioso, siempre leal, descansó su cabeza en su regazo. Justo donde todo comenzó. Los niños saben más de lo que les permitimos decir. A veces no tienen las palabras, pero tienen crayones. Tienen susurros. Tienen pesadillas y canciones interrumpidas. Tienen un silencio que grita. Y a veces, si tienen suerte, tienen un perro que escucha cuando nadie más lo hace. La voz de Avery era silenciosa. Pero Rocky ladró la verdad hasta que el suelo se abrió. Se suponía que todo había terminado. El cuerpo había sido encontrado. Se había hecho justicia. Avery estaba viviendo con sus abuelos en Tennessee, comenzando la escuela de nuevo, dibujando soles y estrellas en lugar de tablas y sombras. Daniels pensó que finalmente podría cerrar el expediente Matthews, doblarlo en su memoria y dejarlo allí. Pero algo no lo dejaba. Un mes después del juicio, visitó a los abuelos de Avery solo para ver cómo estaba. Avery estaba en el suelo dibujando de nuevo. Rocky estaba tendido a su lado, ahora retirado del servicio activo, pero aún muy su sombra. Daniel se sentó en la alfombra, fingiendo mirar casualmente por encima de su hombro. «¿Qué es eso?», preguntó. Avery levantó la vista, luego miró el dibujo que acababa de terminar. Su casa otra vez, pero este era diferente. Había 2 figuras debajo de las tablas del suelo. Daniel se detuvo. «¿Quién está ahí abajo con tu papá?». Avery no respondió de inmediato.
Luego dijo algo que heló la sangre de Daniels. No sé su nombre. Pero Rocky también ladró en esa esquina. Daniels se congeló. Recordó claramente ese momento cuando entraron a la casa Matthews con el radar de penetración terrestre. Rocky se había detenido brevemente en la esquina más alejada del espacio de arrastre, olfateó, gruñó una vez y siguió adelante. Se habían concentrado en dónde estaba el cuerpo. Nadie había pensado en revisar más allá, pero tal vez Rocky sí lo había hecho. Daniels no dijo nada frente a Berry, pero esa noche presentó un informe interno silencioso. Una corazonada, tal vez. Una alerta K9 sin seguimiento, por si acaso. Pasaron semanas. La vida siguió hasta que un equipo de construcción llegó a la ahora vacía casa Matthews, lista para renovar la propiedad para la reventa. Mientras limpiaban escombros de debajo del espacio de arrastre, encontraron un cofre de almacenamiento viejo enterrado profundamente, medio cubierto de aislamiento. Dentro había ropa de niños, zapatos pequeños, una muñeca, libros de cuentos, mohosos y manchados, un brazalete de plástico con estrellas desvaídas, todo empapado con moho y sangre. El capataz llamó a la policía de inmediato. Daniels fue el primero en la escena. Miró fijamente el cofre, luego llamó a un equipo forense completo. Rocky fue traído de vuelta, ahora técnicamente fuera de servicio, pero Daniel sabía que no había reemplazo para sus instintos. Cuando entraron a la casa, Rocky caminó directamente a la esquina más a la derecha del espacio de arrastre, exactamente donde el dibujo de Avery había mostrado. Esta vez, no ladró. Gimio. Los forenses descubrieron lo que no habían encontrado antes: fragmentos de hueso enterrados a solo unas pulgadas más profundo. Los restos de una niña pequeña, aproximadamente de 5 años, no Jacob, alguien más. Los siguientes 10 días pasaron en un borrón. El análisis forense estimó que la muerte de la niña había ocurrido 7 u 8 años antes, mucho antes de que naciera Avery. No tenía registros dentales archivados. El ADN no coincidía con nadie en la base de datos inmediata. Daniels comenzó a investigar informes locales antiguos. Surgieron 2 casos sin resolver, uno de 2013, otro de 2017. Ambos involucraban a niñas desaparecidas menores de 6 años. Ambos fueron etiquetados como sospechosos de fugas o secuestros por padres no custodios. Ambos fueron eventualmente cerrados por falta de evidencia. Volvió con Avery. No le mostró las fotos, pero trajo el brazalete. Avery lo miró y negó con la cabeza. No es mío. Su abuela se inclinó. ¿Estás segura? Sí, dijo Avery. Pero lo vi una vez. Mamá dijo que era de antes, de la otra niña pequeña. El corazón de Daniel se hundió. Preguntó suavemente: ¿mamá hablaba de ella a menudo? Avery asintió lentamente. Solo cuando estaba enojada. Dijo que yo era mejor, más silenciosa. Eso fue todo lo que Daniels necesitaba. El fiscal de distrito reabrió el caso Matthews. Se presentó una segunda acusación, esta vez por el presunto asesinato de una niña desconocida. La madre ya estaba cumpliendo cadena perpetua, pero esto era diferente. Esto era una confirmación de que el asesinato de Jacob no fue un crimen aislado. Y más importante, significaba que no habían logrado detenerla la primera vez. Daniels estuvo en la conferencia de prensa, con Rocky sentado a su lado como un centinela. El sheriff se dirigió a las cámaras. Pensamos que la historia había terminado con una tragedia. Pero algunas historias van más profundo. Ahora estamos investigando la posibilidad de que la casa Matthews fue utilizada para ocultar no uno, sino múltiples crímenes. Y no pararemos hasta que cada voz sea escuchada. La cobertura de noticias se reavivó. Los titulares explotaron de nuevo. Segunda víctima encontrada en casa de asesinato. Perro K9 de Brookhaven lleva a la policía a nuevo descubrimiento. ¿Podría haber más? A Daniels no le importaban los titulares. Le importaba a Avery. La visitó de nuevo ese fin de semana. Estaba más callada de lo usual, pero tranquila. Había escuchado las noticias. ¿Estaba ella sola ahí abajo?, preguntó suavemente. Daniels negó con la cabeza. Ya no. Ella asintió lentamente y miró a Rocky. Él lo sabía, dijo. Estaba tratando de decirnos. Sí, respondió Daniels. Lo intentó. Con la atención nacional de nuevo en el caso, algo poderoso comenzó a cambiar.
Los departamentos de policía en todo el país comenzaron a reexaminar casos sin resolver que involucraban testimonios descartados de niños. Los consejeros y entrevistadores forenses actualizaron sus protocolos. Las unidades K9 ahora se traían rutinariamente para visitas de bienestar que involucraban posible abuso. Daniels ayudó a lanzar un nuevo programa, Proyecto ECO, una iniciativa nacional para amplificar las voces de niños vulnerables e incorporar respuestas informadas por trauma en investigaciones de campo. Rocky se convirtió en su emblema. Su rostro apareció en carteles y presentaciones en conferencias de aplicación de la ley. Incluso se encargó una estatua, mitad perro, mitad silueta de un niño sosteniendo un dibujo. Los dibujos de Avery, una vez vistos como espeluznantes o confusos, ahora eran estudiados por psicólogos por sus verdades no expresadas. Daniels, que había trabajado en narcóticos, homicidios y delitos, ahora pasaba sus días hablando con trabajadores sociales, reclutas de policía e incluso maestros de escuela primaria. Los niños no siempre te lo dicen directamente, decía. Susurran, dibujan, se sientan en esquinas y miran fijamente al suelo. Pero te están diciendo algo. Y a veces todo lo que se necesita es un perro para escuchar. Años después, tras el fallecimiento pacífico de Rocky mientras dormía, Daniels recibió un paquete por correo. Dentro había un marco. Avery había dibujado una última imagen. Era una casa simple. Dos figuras estaban en un patio iluminado por el sol, un perro acostado entre ellos. Debajo del suelo, dos rostros suaves y sonrientes dibujados en crayón, rodeados de estrellas. Todavía los escucho, había escrito Avery en la parte inferior. Pero ahora están cantando. Daniels puso el dibujo en su pared porque algunos susurros nunca paran. Solo esperan a que alguien, cualquiera, finalmente los escuche. La casa Matthews permaneció vacía durante casi un año después de que se descubriera el segundo cuerpo. Nadie quería tocarla. La asociación de vecinos presentó múltiples mociones para demolerla, citando trauma a la comunidad. Los padres no querían que sus hijos pasaran por delante. Algunos decían que escuchaban sonidos por la noche, crujidos suaves, gemidos bajos, como si algo enterrado intentara hablar. Daniels no creía en fantasmas, pero creía en lo que el dolor dejaba atrás. La casa finalmente fue demolida en la primavera temprana. El terreno fue despejado, resembrado y cercado como un memorial temporal. Los escolares locales colocaron pequeñas piedras y flores a lo largo de los bordes. Uno de ellos pintó un letrero de madera que simplemente decía, «Te escuchamos». Daniels estaba allí el día que llegaron las excavadoras. Estuvo con Avery y sus abuelos en la acera, con la mano en la correa de Rocky. Rocky había ralentizado en los últimos meses, articulaciones más rígidas, menos energía. Pero ese día se mantuvo erguido, con las orejas levantadas, la mirada fija en la casa como si entendiera lo que estaba pasando. Cuando las paredes colapsaron, Avery susurró, «Ella está libre ahora». Nadie preguntó a quién se refería. El impacto del caso se extendió mucho más allá de Brookhaven. El proyecto ECO creció de un programa piloto a un movimiento nacional. Daniel se encontró atendiendo llamadas de departamentos de policía de todo el país. No querían conferencias. Querían historias, reales. Les dio el caso Matthews, crudo e imperfecto. Habló sobre la burocracia, las señales pasadas por alto, la forma en que los adultos racionalizan lo que les incomoda. Y habló sobre Rocky, como un solo ladrido en un tribunal desenterró una verdad que había estado enterrada durante años. La gente escuchó. Les dijo a los oficiales novatos, presta atención al silencio. No está vacío. Es solo una verdad silenciosa. En una conferencia en Dallas, un detective se le acercó después y dijo, «Sabes, antes de tu caso, nunca tomamos en serio los dibujos de los niños. Ahora los pasamos por psicología forense. Hemos reabierto 3 casos en los últimos 6 meses». Daniels Asensio. Bien. Eso es 3 oportunidades más para hacerlo bien. Avery tenía ahora 8 años. Su cabello era más largo, y sonreía más. Todavía estaba en terapia, todavía tenía pesadillas algunas noches, pero eran diferentes ahora, más suaves, menos miedo, más preguntas. Preguntaba por la niña enterrada en el espacio de arrastre. Quería saber si tenía un nombre. Todavía no lo tenían.
El análisis de ADN no había encontrado una coincidencia, pero Daniels no había parado de buscar. Trabajó con un laboratorio privado para construir reconstrucciones faciales basadas en el cráneo. Crearon retratos digitales y los difundieron a través de las fronteras estatales, etiquetando casos sin resolver conocidos. Nada confirmado, pero 2 familias se habían presentado, ambas esperanzadas, ambas desconsoladas. No quería dar falsas esperanzas, pero tampoco quería rendirse. Y Avery tampoco. Comenzó a escribir cartas, no a la prensa, no a los investigadores, sino a la niña que llamó Estrella. Querida Estrella, escribió en una, pienso en ti cuando tengo miedo. Pienso en cómo te quedaste callada tanto tiempo. Pero Rocky te escuchó. Yo también te escuché. Te recordaremos. Nunca te olvidaremos. Daniels guardó la carta. Le recordaba por qué seguía en este trabajo, incluso después de 2 décadas y suficiente dolor para varias vidas. Entonces llegó un avance. Una trabajadora social en Alabama vio uno de los retratos digitales y contactó a la policía de Brookhaven. Había estado trabajando con una familia en 2015, padres jóvenes luchando con abuso de sustancias que habían perdido a una hija llamada Elsie. El caso se había enfriado cuando los padres se mudaron y no pudieron ser localizados. El expediente del niño fue cerrado sin seguimiento. La edad, los rasgos y el marco temporal aproximado coincidían. Daniels llamó a la abuela de Avery antes de que se hiciese público. Quería que Avery lo escuchara de alguien en quien confiara. Se sentaron en el porche esa noche, el aire cálido y pegajoso con la primavera sureña. Avery sostenía la cabeza de Rocky en su regazo, su respiración lenta y uniforme. Ella tiene un nombre ahora, dijo Daniel suavemente. Avery levantó la vista. Sus ojos no se abrieron como él esperaba. Solo se volvieron muy, muy quietos. ¿Cuál es? Elsie, dijo Daniels. Avery lo repitió en voz baja. Elsie. Luego sonrió. Es un nombre bonito. Daniels también sonrió. Lo es. El cuerpo fue devuelto a la familia biológica para el entierro. El pueblo ayudó a recaudar fondos. Daniels no asistió al funeral, pero vio la transmisión en vivo desde su escritorio, con Rocky acurrucado a sus pies. La familia había elegido usar uno de los retratos digitales para la foto del memorial. Avery envió flores. La nota decía, no estás olvidada. No estás sola. La vida no volvió a la normalidad. Pero encontró algo nuevo, un ritmo. Daniels pasó a un nuevo rol dentro del departamento, medio detective, medio coordinador de alcance, trabajando específicamente en investigaciones informadas por trauma. Visitaba escuelas, entrenaba oficiales de recursos escolares y daba charlas en hospitales sobre escuchar a los niños, sobre las señales de las que nadie habla, retraimiento, dibujos extraños, mascotas que actúan de manera extraña cuando ciertas personas entran a una habitación. Usó la historia de Avery, pero solo con su bendición. Diles la parte sobre las cajas, decía ella. La gente olvida las cajas. Siempre lo hacía. Rocky, ahora mayor, lo acompañaba cuando podía. A los niños les encantaba. Se sentaban en el suelo a su alrededor como en una hora de cuentos en una biblioteca. Algunos le susurraban secretos, justo como Avery lo había hecho una vez. Daniels nunca preguntaba qué decían. Solo observaba y escuchaba. Una tarde, un pequeño en un centro comunitario se inclinó cerca de la oreja de Rocky y susurró: «El novio de mi mamá me lastima cuando ella no está en casa». Rocky se levantó, miró a Daniels. Eso fue todo lo que necesitó. Se abrió una investigación en 24 horas. El niño fue reubicado. Su historia, como la de Avery, finalmente había sido escuchada. Daniel se sentó en su coche esa noche, con la mano en la cabeza de Rocky. «Todavía estás haciendo el trabajo», dijo. «Incluso ahora». Rocky parpadeó lentamente, luego se inclinó en su hombro. Meses después, Daniel supo que era el momento. Rocky no se movía como antes. Las escaleras eran difíciles. Las mañanas eran rígidas. El veterinario confirmó lo inevitable: artritis, corazón ralentizando, la edad alcanzándolo. Pasó su último día acostado bajo un árbol de sombra en el patio de Avery, rodeado de amor. Avery lo cepilló, le habló de las estrellas, le leyó una última carta.
Querido Rocky, dijo, su voz temblando, nunca fuiste solo un perro. Fuiste mi oyente, mi héroe, mi mejor amigo. Ladraste por aquellos que no podían hablar y te quedaste hasta que estuvimos a salvo. Daniel se sentó a su lado, con la mano en su hombro. Cuando Rocky falleció, fue tranquilo, pacífico, justo como los héroes deben irse. El pueblo celebró una pequeña ceremonia. Se colocó una placa en el centro del jardín memorial. Rocky escuchó lo que otros ignoraron. Debajo, decía, porque a veces el ladrido de un perro lleva la voz de un niño. Daniels no habló en el evento. No tuvo que hacerlo. Avery se levantó en su lugar. No lloró. No tembló. Sostuvo la correa en su mano como una cinta y dijo, Rocky me salvó. Salvó a papá. Y salvó a una niña que ni siquiera conocíamos. Así que ahora yo también salvaré a otros. Seré la voz. La multitud se quedó en silencio. Algunos se secaron los ojos. Otros solo se quedaron con las manos sobre el corazón. Ella bajó del podio y colocó una sola piedra en forma de estrella en la base de la placa. Y por un momento, en la quietud de ese jardín, el viento pasó por los árboles como un susurro, como un ladrido, como un recuerdo, aún resonando, aún escuchado. La primavera se convirtió en verano silenciosamente ese año, como si el mundo finalmente hubiera tomado un respiro. El jardín memorial, donde estaba la placa de Rocky, ahora estaba lleno de color. Flores silvestres, dibujos en tiza, grullas de papel doblado y pequeñas piedras pintadas a mano. Las familias se detenían los fines de semana. Algunos dejaban cartas. Algunos solo se quedaban en silencio. El pueblo había seguido adelante, pero no olvidó. Tampoco Daniels. En los meses posteriores al fallecimiento de Rocky, algo cambió en él. Todavía llevaba la placa, aún llegaba a la comisaría cada mañana. Pero no era lo mismo. El caso Matthews, el segundo cuerpo, la niña llamada Elsie, todo lo había cambiado. No solo como policía, sino como hombre. Se encontró desacelerando no por fatiga, sino por propósito. Cuando has visto lo fácil que es pasar por alto la verdad, aprendes a prestar atención a las cosas silenciosas. Una tarde, Daniel se estaba sentado en un banco frente al jardín, hojeando uno de los viejos dibujos de Avery. Era el que había hecho justo después de que encontraron a su papá, la casa con las formas oscuras bajo el suelo. Pasó su dedo por las líneas de crayón. Lo hiciste bien, murmuró, antes que cualquiera de nosotros. Una voz lo sacó de sus pensamientos. ¿Detective Daniels? Levantó la vista. Una mujer, tal vez en sus 30 y pocos, estaba a unos pasos, sosteniendo nerviosamente un sobre de Manila. Su nombre era Lauren Price, una trabajadora social de un pequeño pueblo en Alabama. Había conducido 4 horas solo para hablar con él en persona. No quería enviar esto por correo, dijo. Se sentó a su lado y le entregó el sobre. Dentro había documentos, principalmente resúmenes de casos, algunas fotos, unos pocos dibujos hechos a mano. Tengo un pequeño llamado Matteo, dijo. 5 años, en acogida, llegó después de que su mamá fue internada. No habla mucho, pero dibuja, y señala la misma esquina de la casa una y otra vez. Dice que el perro ladra allí. Daniels miró fijamente las fotos. Un dibujo mostraba una figura acurrucada en una caja bajo el suelo. Otro mostraba un gran perro marrón con una pata en la madera. No tiene un perro, añadió ella. Nunca lo tuvo. Daniels no respondió de inmediato. Giró el dibujo lentamente, dejó que sus ojos recorrieran las líneas. Ya no tenía Rocky, pero ahora tenía algo más: entrenamiento, instintos y la voz de Avery en su cabeza. No olvides las cajas. Se levantó. Ir contigo. La casa era pequeña, revestimiento de ladrillo, escalón frontal agrietado, juguetes en el patio que no se habían tocado en meses. Matteo estaba con una familia de acogida al otro lado del pueblo, así que la propiedad estaba vacía. La trabajadora social los encontró en la puerta, con las llaves temblando en su mano. Daniel se entró. El aire olía a rancio. Algo en él se sentía detenido, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración, esperando que alguien escuchara. Caminó por el perímetro primero, revisó los armarios, las paredes. Luego llegó a la sala de estar. Una sección del suelo cerca de la pared trasera tenía una ligera decoloración,
daño por agua, tal vez, pero las tablas no crujían como las demás. Eran rígidas. Daniel se arrodilló. No tenía a Rocky para olfatear. No tenía un perro de cadáveres en absoluto. Pero presionó su palma contra la madera y escuchó. Nada. Abrió su teléfono y envió un mensaje a un contacto en una comisaría cercana, pidió un radar de penetración terrestre. Mientras esperaba, llamó a Avery. Ella contestó al segundo timbre. Hola, detective Dan, dijo. Su voz era más brillante ahora, confiada, fuerte. Tengo una situación, dijo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Describió la casa, los dibujos, el perro que nunca existió. Hubo una pausa. Luego ella dijo en voz baja, el perro es un sentimiento. Él parpadeó. ¿Qué quieres decir? A veces, cuando los niños sienten miedo, su cerebro les da un protector. Matteo no tiene a Rocky, pero tal vez lo siente. Tal vez está recordando un ladrido que nunca salió en voz alta. Daniels miró el suelo y las cajas. ¿Apiló su mamá cajas en esa esquina? No había pensado en preguntar. Revisó la foto que Lauren había proporcionado. Efectivamente, 2 cajas de cartón marcadas Navidad estaban en ese lugar exacto en una vieja foto del caso. Daniel susurró, te haré saber lo que encontremos. El radar llegó en 1 hora. Debajo del suelo había un vacío, aproximadamente de 5 pies por 2, antinatural, hueco. La orden llegó al anochecer. Abrieron el suelo. Dentro había un paquete envuelto en plástico. Restos humanos. Huesos pequeños. Un niño. Tiempo estimado de muerte, 6 a 12 meses atrás. Daniel salió de la casa y se apoyó en el coche patrulla. No lloró. No colapsó. Solo miró al cielo y dijo, todavía estás trabajando, compañero. El descubrimiento del tercer niño envió otra ola a través de la conversación nacional. La gente ya no preguntaba si los niños estaban tratando de decirnos la verdad. Preguntaban cuántas veces habían sido ignorados. Daniels fue invitado a testificar en una mesa redonda federal sobre investigación informada por trauma. Llevó a Avery con él. Ella se sentó en la mesa, pequeña pero sin miedo. Le preguntaron, ¿por qué crees que la gente no te escuchó? No parpadeó. Porque era pequeña, y mi mamá era ruidosa. Daniels observó cómo la sala caía en silencio. Ese tipo de verdad no necesita volumen, solo espacio. Tras la audiencia, a Avery se le ofreció la oportunidad de escribir un libro infantil. Lo tituló Rocky y el susurro. Se convirtió en un éxito silencioso en los círculos de consejería de trauma. La dedicatoria decía, a todos los niños que ven cosas que los adultos no ven. En el aniversario del fallecimiento de Rocky, Daniels y Avery regresaron al jardín memorial. Había crecido desde esa primera primavera. Alguien había añadido carillones de viento. Había nuevas piedras con nuevos nombres, Elsie, Matteo y más. Avery colocó una nueva piedra en la base de la placa. Decía, aún escuchando. Daniels se sentó a su lado. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después?, preguntó. Ella asintió. Quiero ayudar a niños como yo. Talvez ser consejera ou talvez detective. Él sonrió. Creo que serías buena en ambos. Una brisa pasó por el jardín, y por solo un segundo, Daniels juró que lo escuchó, débil, bajo, constante, un ladrido. En algún lugar en el viento, aún resonando, aún escuchado. Habían pasado 3 años desde el día en que Rocky ladró al suelo en un tribunal de Georgia. 3 años desde que el susurro de una niña cambió el curso de una investigación y de innumerables vidas. El caso Matthews ya no era solo un titular local. Se había convertido en un símbolo nacional de lo que significa escuchar de verdad, especialmente cuando las voces son pequeñas, suaves o están escondidas bajo el miedo. El oficial Daniels también había cambiado. Se había retirado oficialmente de la fuerza el año anterior, no porque estuviera acabado con la justicia, sino porque su misión se había expandido más allá de lo que la placa podía contener. Ahora trabajaba a tiempo completo con el proyecto ECHO, viajando de costa a costa para enseñar a las fuerzas del orden, maestros y defensores de niños cómo escuchar lo que no se dice. Su compañero Rocky había dejado este mundo con honor.
Pero su presencia permanecía, grabada en las historias que contaban, los protocolos reescritos y en cada unidad K9 entrenada para ir más allá del olfato, para sentir el silencio, el trauma y la verdad escondida dentro de ambos. Avery ahora tenía 10 años. Hablaba en conferencias. Había comenzado un pequeño podcast con la ayuda de su consejera escolar llamado Voces Pequeñas, Grandes Verdades. Cada episodio presentaba una historia, a veces la suya, a veces de otros niños, a veces solo una reflexión sobre la curación. Su voz, una vez tímida, había crecido con fuerza, no en volumen, solo en certeza. A veces, dijo en un episodio que se emitió la semana del aniversario del memorial de Rocky, no necesitas que la gente hable más alto. Solo necesitas que la habitación esté lo suficientemente silenciosa para escucharlos. El episodio se volvió viral. Ese verano, Daniels fue invitado a una cumbre nacional en Washington, D.C., sobre policing informado por trauma. Pidió a Avery que Theo presentara. Al principio, ella dudó. Es una sala grande, dijo. Has manejado cosas más grandes, respondió él. Ella sonrió. En el escenario, bajo luces brillantes y frente a cientos de oficiales, terapeutas y legisladores, Daniels abrió con una foto de Rocky, su pelaje marrón y negro, su orgulloso chaleco K9 y sus ojos sabios. Luego se hizo a un lado, y Avery dio un paso adelante. Tomó una profunda respiración y habló. Estoy aquí porque alguien finalmente escuchó. Estoy aquí porque un perro escuchó lo que nadie más quiso. Estoy aquí porque mi papá no podía hablar por sí mismo, y alguien tenía que hacerlo. No había un ojo seco en la sala. Tras la presentación, un joven oficial se acercó a Daniels. Estoy a punto de comenzar mi unidad de entrenamiento K9, dijo. Siempre pensé que se trataba de drogas y sospechosos, pero esto es algo más. Daniel sonrió y le dio una palmada en el hombro. Siempre ha sido más que eso. Solo tienes que entrenar tu corazón, no solo a tu perro. Mientras tanto, en Brookhaven, el sitio donde alguna vez estuvo la casa Matthews se había convertido en algo completamente diferente. Los abuelos de Avery, con el apoyo del pueblo y una subvención de una fundación nacional para niños, habían construido un centro, la Casa del Susurro, un espacio tranquilo diseñado para niños en crisis, completo con salas de terapia, estaciones de arte, un jardín sensorial y una sala llena de K9s en entrenamiento. Sobre la puerta había una placa de bronce con la huella de la pata de Rocky y las palabras: el silencio no es ausencia. Está esperando ser escuchado. Niños venían de todas partes. Algunos habían perdido a sus padres. Algunos habían visto demasiado. Algunos no habían hablado en semanas. Pero en ese espacio eran escuchados, en dibujos, en lágrimas, en risas, y a veces en el suave empujón de la nariz de un perro contra su mano. Daniels visitaba a menudo, no como oficial, solo como Dan. Se sentaba en el banco cerca del jardín, observando a los niños perseguir burbujas o leer libros a los perros de terapia. Nunca lo hacía sobre sí mismo, pero a veces los mayores se sentaban a su lado en silencio. Un día, una niña llamada Mila, apenas de 7 años, se sentó junto a él, sosteniendo un animal de peluche. ¿Eres el que tenía el perro que encontró al papá? Él asintió. ¿Estaba asustada la niña? Sí, dijo suavemente. Pero también fue valiente. Mila miró hacia abajo. No creo que sea valiente. Daniels metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño tóken de madera. En él estaba la imagen de una pata, tallada a mano. Se lo dio. Guarda esto, dijo. Rocky me lo dio una vez. Dijo que pertenece a cualquiera que sigue adelante incluso cuando tiene miedo. Ella no sonrió de inmediato, pero sostuvo el tóken con fuerza. Ese otoño, Daniels fue invitado de nuevo a la escuela de Avery. Ella estaba en 5º grado ahora, más alta, más segura de sí misma. Sus compañeros estaban presentando un proyecto llamado Voces Descubiertas, una colección de monólogos y escenas cortas basadas en historias reales de defensa de niños. Avery había escrito uno ella misma, y pidió a Daniels que se sentara en primera fila. Las luces se atenuaron. Una niña pequeña subió al escenario con un perro de juguete con correa. Se sentó con las piernas cruzadas junto a él y comenzó a hablar. Solía susurrar a las tablas del suelo. Pensé que si era lo suficientemente silenciosa, mi papá me respondería, pero el perro me escuchó primero. Ladró por mí y alguien finalmente escuchó.
Daniels no lloraba fácilmente, pero esa noche lo hizo. Después del espectáculo, Avery se acercó a él. Buena actriz, ¿verdad? Tiene competencia, dijo él. Ella se inclinó. El próximo año voy a solicitar el programa de voluntarios junior en la Casa del Susurro. Daniels sonrió. Serían afortunados de tenerte. Y lo fueron. La presencia de Avery transformó el centro. Se convirtió en el puente entre los niños y los consejeros, alguien que sabía lo que significaba ser dudada, pasada por alto, considerada demasiado joven para saber algo real. No era terapeuta. Era algo mejor, una compañera, un eco, una respuesta viva a la pregunta, ¿qué pasa cuando elegimos escuchar? Una noche, Daniel se sentó en su porche trasero, las estrellas parpadeando silenciosamente en lo alto. Tomó un sorbo de una taza de descafeinado y sostuvo una foto gastada de Rocky en su regazo. El viento era suave, la noche tranquila. Pensó en los susurros que había ignorado al principio de su carrera, los que había descartado como infantiles o confusos. Pensó en los oficiales que aún dejaban de lado la intuición en favor del papeleo. Y luego pensó en Avery, sus dibujos, su fuerza, su voz. No necesitaba escuchar un ladrido para saber que habría dicho Rocky. Sigue escuchando, compañero. Hay más por hacer. Daniel se levantó y entró. El trabajo no había terminado. Todavía no. A todos los que han seguido la historia de Avery y Rocky desde el principio, queremos decir gracias. Estos no fueron solo capítulos de un caso criminal. Fueron momentos en vidas reales, momentos que nos enseñaron algo valioso, que escuchar de verdad, puede cambiarlo todo. Entonces, los dejamos con una pregunta: ¿cuántos susurros has pasado por alto? ¿Y qué podría pasar si comienzas a escuchar ahora? Gracias por estar con nosotros. Seguimos escuchando. E tu?